Buenas tardes, pues aquí volvemos al podcast de Fertilidad y Más. El día de hoy vamos a platicar con una buena amiga que es médico internista, tiene una subespecialidad en endocrinología y bueno, le invitamos el día de hoy para platicar un poquito más a detalle sobre un tema muy interesante del cual ya hemos platicado, que es el síndrome de ovario poliquístico, en donde ya hemos platicado que es un síndrome complejo, en donde yo considero que es un síndrome al cual a veces no le damos la importancia que realmente se le debería de dar. Y mucho tiene que ver con la cuestión de que es un síndrome tan complejo, como ahorita lo va a ir explicando la doctora, es un síndrome tan complejo, tan difícil de explicar, tan difícil de entender, y que quedan muchas lagunas en este síndrome, que a veces eso hace que todavía el explicarlo, el entenderlo, el tratamiento, que va a ser muy diferente en cada una de las pacientes, pues que se vaya haciendo más difícil y que vayan de un doctor en otro doctor en otro doctor. Entonces vamos a tratar de darles algunas información o tips claves que ustedes pueden tomar para que estén informados y para que puedan atender su caso si se identifican con lo que vamos a platicar, o si ya están diagnosticados con este síndrome y consideran que no están teniendo un tratamiento o un manejo adecuado. ¿Okay? Entonces, como ya dije, la doctora Carolina Castillo, ella estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudió la especialidad de medicina interna en el Tecnológico de Monterrey y estudió la subespecialidad de endocrinología en el Hospital Universitario de la Universidad de Nuevo León. Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, igualmente, nombre, el gusto es de nosotros, qué bueno que te diste el tiempo de venir a platicar sobre este tema. Bueno, como ahorita les decía, Caro, para mí el SOP, realmente yo veo consultas de fertilidad, he platicado con muchos pacientes y les digo, digo, hay muchas causas de infertilidad, tanto en la mujer, en el varón, en la pareja en general, pero yo creo que un 80 o un 90% de las causas o de las parejas que acuden conmigo, muchas de las veces son mujeres que tienen alteraciones en la ovulación y la mayoría de las veces van relacionados con el ovario poliquístico. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, desde esta perspectiva, que yo es lo que veo casi todos los días de manera muy frecuente, a mí me gustaría como que saber, una consulta con un médico internista o más con un endocrinólogo como tú, una endocrinóloga, ¿qué tan frecuente es que los pacientes acudan contigo por este diagnóstico o que tú les diagnostiques esto del ovario poliquístico? También es uno de nuestros motivos de consulta más frecuentes. En realidad es una enfermedad muy común. El 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen síndrome de ovario poliquístico y entre más información hay o más acceso tienen a la información, lo detectan más temprano y acuden a consulta más temprano. Entonces definitivamente yo creo que no hay un día que no tenga a una paciente que acuda por SOP. Entonces es de las patologías más comunes. Y también, bueno, menciona 5-10%, realmente esa es la literatura a nivel internacional lo que nos dicen, pero ¿consideras tú que ese porcentaje? Yo considero, no sé, a lo mejor estoy sesgado por el hecho de que conmigo acuden mucho por eso, pero yo considero que seguramente aquí en Monterrey o aquí en el norte del país, seguramente el porcentaje de diagnóstico de SOP es un poquito más elevado, ¿no? O sea, no me atrevo a decir un número, pero yo creo que sí es más elevado que en el 5-10% que se considera a nivel mundial. ¿O qué opinas de eso? Sí, por varios factores. Uno de ellos es que el SOP es algo multifactorial y entre estos múltiples factores que lo causan tenemos la predisposición genética. Nosotros, mexicanos en general, ya tenemos ciertos rasgos genéticos que nos predisponen a tener SOP. Si esta predisposición la juntamos con algo que le llamamos cambios epigenéticos, ¿qué quiere decir esto? Que son modificaciones a la expresión de nuestro ADN que se logran por exposición al medio ambiente, por cambios en el estilo de vida, por aumento de peso, resistencia a la insulina, diabetes gestacional, etc. Entonces, todas estas causas en conjunto hacen que nosotras, las mexicanas, seamos una población de alto riesgo para presentar esta enfermedad. O sea, en general, así como porque hasta yo me quedé así un poquito con cara de ¿qué dijiste? No, en general es, o sea, genéticamente las mujeres mexicanas
ya tenemos una predisposición genética, más aparte nuestro estilo de vida, que es la epigenética, todavía los hace un poco más propensos, ¿correcto? ¿Sí? Así es, como yo se los explico, ya nacemos con cierta predisposición genética, pero hay genes que se activan o se desactivan con cosas de nuestro medio ambiente o con el estilo de vida que tenemos. Okay. Entonces, muchas veces este estilo de vida o el lugar en donde crecemos hace que se activen estos genes que ya no tenían la predisposición a desarrollar ovario poliquístico. Okay. Y la población mexicana ya de por sí somos una población genéticamente predispuesta. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, y otra cosa que también les platico yo frecuentemente es... El ovario poliquístico es complejo, como ya dije ahorita, involucra muchos factores, entonces yo les platico, lo primero que les digo es desde el nombre, como que el síndrome está un poco confuso, ¿no? Porque tú si escuchas, o la mayoría de las personas, si escuchamos síndrome de ovario poliquístico, pues pareciera que es un síndrome que nada más involucra el aparato reproductor de la mujer, que solamente hay alteraciones hormonales relacionadas con el aparato reproductor, que tienen irregularidades menstruales, que generalmente batallan un poco para embarazarse porque no ovulan bien. Entonces el nombre pareciera que pues el ginecólogo es el que debe tratar exclusivamente este síndrome, ¿no? Pero realmente es un síndrome mucho más complejo, que yo les digo, involucra casi a todo el cuerpo, al metabolismo de todo el cuerpo. Entonces es complejo que un solo especialista o que el ginecólogo sepa todo lo que involucra este síndrome, ¿no? Entonces... ¿cómo les explicas tú o qué otra parte, aparte de lo reproductivo, consideras que es lo más importante dentro de todo lo que se involucra en el SOP? ¿Qué otra parte en el sistema, en el metabolismo? O sea, ¿cuáles son las cosas que consideras más importantes que engloba este síndrome? Bueno, los 3 pilares o lo más característico que casi todo el mundo conoce son las irregularidades menstruales, que vienen todos con estos problemas de ovulación. El hiperandrogenismo. ¿Qué significa hiperandrogenismo? Es el exceso de hormonas predominantemente masculinas. Esto va a ser lo que nos va a causar las alteraciones como mucho acné de muy difícil control, salida de vello corporal muy grueso, muy oscuro, de muy difícil control, los quistecitos en los ovarios. Esto es lo que casi todo el mundo conoce. Pero hay otra parte metabólica muy importante que principalmente viene ligada con la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina a su vez le abre la puerta a que tengamos problemas con la glucosa, que se nos suba la glucosa, tener mayor riesgo de prediabetes, de diabetes, problema con el colesterol, con los triglicéridos, problemas de hígado graso. En realidad viene de la mano con muchas alteraciones metabólicas que pueden o pueden no estar presentes al momento del diagnóstico, pero tenemos que estar vigilando de por vida porque tenemos un poquito más de riesgo de desarrollarlas en algún momento. Sí, y eso mismo que dices, por ejemplo, cuando van contigo, porque pueden ir por diferentes motivos, a veces pueden ir porque tienen vello y alguien les dijo ve con el endocrinólogo, o porque tienen resistencia a la insulina y ya han ido ya han hecho dietas y se les dificulta bajar de peso. Entonces, ¿qué ejemplos, no sé si podrías, o sea, qué tan técnico o si tú te ayudas de algunos ejemplos? Que por ejemplo yo ahorita te voy a decir cuál utilizo para la parte reproductiva, pero ¿qué ejemplos das o haces comparativas, haces analogías con algunas otras situaciones como para que muchas personas a lo mejor sí van a entender lo que estás platicando, pero a lo mejor algunas personas van a decir, oye, pues ¿qué es eso de la resistencia a la insulina? Que es lo primerito que dijiste de que, oye, resistencia a la insulina. Pero yo les digo a los pacientes, bueno, es que generalmente resistencia a la insulina y ya les di la información, pero generalmente si yo no les explico más y yo asumo que lo entendieron, la gran mayoría de los que no somos médicos, y a veces ni los médicos lo entendemos, entonces, ¿cómo les explicas esa parte de la resistencia a la insulina? O yo, por ejemplo, les digo, ¿qué fue primero? ¿Primero fue el ovario poliquístico y el ovario poliquístico te causó la resistencia a la insulina? ¿O la resistencia a la insulina te causó el ovario poliquístico? O más o menos, ¿cómo se los explicas a los pacientes ya cuando están ahí contigo esta situación del metabolismo como tal? Bueno, te lo voy a explicar igual a como se lo explica un paciente. Perfecto. Y por favor me interrumpe si algo no se entiende. Claro, eso mismo digo yo. Excelente. La insulina es una hormona que producimos en el páncreas. Cuando nosotros comemos, el páncreas libera insulina, agarra los nutrientes de la comida y los mete a la célula para que la célula los use como combustible.
hay veces que empezamos a producir cada vez más insulina. Esto puede suceder por genética, por antecedentes en la familia, de diabetes, de prediabetes, por embarazo, por medicamento, por muchas causas. El problema es que entre más insulina producimos, el cuerpo deja de responder a ella y decimos que se vuelve resistente. En las primeras etapas da síntomas muy inespecíficos y no nos damos cuenta que la tenemos. O tenemos un poquito de fatiga, aumento de peso, dificultad para bajar de peso, irregularidades menstruales. Y al principio únicamente es una banderita roja de que algo está pasando con el cuerpo. En esta etapa es completamente reversible con cambios en el estilo de vida. Pero si no nos damos cuenta, después de muchos años, nuestro páncreas empieza a cansar. Deja de producir insulina, los nutrientes ya no se meten a la célula y se empiezan a acumular en la sangre. Se empieza a subir la glucosa y nos da prediabetes, y si no lo corregimos en un futuro, esto termina en diabetes. Se acumula el colesterol, se acumulan los triglicéridos y nuestro mismo cuerpo, tratando de defendernos, los empieza a almacenar en lugares donde no debería. Se meten al hígado y nos da hígado graso, se meten a los órganos del abdomen, que es lo que decimos que es cuando almacenamos grasita en forma de manzana, por así decir, obesidad abdominal. Y todo esto tiene consecuencias metabólicas que a la larga se convierten en diabetes y en otras enfermedades cardiovasculares. Ok, perfecto. No, pues muy interesante porque yo desde el punto de vista de biología de la reproducción, cuando acuden conmigo por síndrome ovario poliquístico, generalmente es por lo que mencionabas al principio, por irregularidades menstruales, que generalmente eso provoca un poquito de problemas en la reproducción, o sea que se les dificulta lograr el embarazo. Y yo les digo, bueno, yo me enfoco en lo reproductivo, pero yo no tengo manera de abarcar todo, sobre todo, o sea, casi siempre me doy cuenta que traen algo de resistencia a la insulina y les digo, oye, esto no acaba aquí, o sea, yo te ayudo a que te embaraces, es relativamente sencillo para mí hacer que te embaraces, pero con todo lo que ya dijiste, que tienen más predisposición a la hiperinsulinemia, a prediabetes, a diabetes, etcétera, etcétera, pues lo ideal considero yo que la mayoría de las veces es que le digas a la paciente, bueno, vienes conmigo, yo te atiendo, nos basamos en lo reproductivo, pero tienes que corregir todo lo demás y para eso pues es importante que vayas con un endocrinólogo, una endocrinóloga como tú, que sepa del tema y no nada más que sepa, algo bien importante en medicina que yo considero es, una cosa es que sepas y otra cosa es que atiendas bien al paciente, o sea, realmente es muy diferente, oye, yo sé, soy el doctor, yo soy el que sé, te voy a dar lo que necesitas y te voy a decir el medicamento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es bien importante dedicarle a los pacientes, a las personas, un espacio de nuestro tiempo para explicarles con palabras entendibles qué es lo que les está sucediendo y al momento que lo entienden, pues ya es como que mucho más fácil para ellos ir entendiendo la lógica del qué es lo que les está sucediendo y no nada más de decirles, dieta y ejercicio y a ver cómo te van 6 meses, sino que tomarte esos 5 minutos, les digo yo, esos 5 minutos te voy a explicar y esos 5 minutos pueden hacer que cambien el resto de la vida de esa paciente, ¿verdad? Y si es reproductivo, yo le explico lo reproductivo y bueno, espero que al mandarlo con la endocrinóloga, en este caso contigo, que tú les expliques esa parte como lo acabas de hacer, ¿verdad? Entonces, ante lo complejo de todo esto, pues siempre que va una paciente o que tú le diagnosticas o que ya venía con el diagnóstico y que la mandan contigo para que tú les des el seguimiento y el tratamiento, siempre el 100% de las veces les mandas con un ginecólogo, con un biólogo de la reproducción o qué porcentaje de pacientes dices, le voy a corregir lo metabólico y con esto va a ser suficiente y nunca necesita ir ese paciente con un ginecólogo. Sí, siempre, pero usualmente es al revés. Es rarísimo que una paciente llegue con un endocrinólogo creo que tengo síndrome de ovario poliquístico. Usualmente cuando tienen irregularidades menstruales van con un ginecólogo y el ginecólogo la refiere al endocrinólogo o llegan con el dermatólogo porque tienen acné, porque tienen mucho vello corporal y el dermatólogo los manda con el endocrinólogo. Es rarísimo que lleguen conmigo como primer contacto y cuando llega a suceder,
Yo me encargo de descartar alguna otra cosa hormonal, hacer el diagnóstico, pero siempre, siempre, siempre me apoyo con un ginecólogo, porque hay que recordar que la menstruación, las irregularidades menstruales no solamente dependen del ovario, hay otras cosas a nivel ginecológico que pueden tener algún problema y es necesario descartarlo. Ok, muy bien. De las preguntas más importantes, Caro, no vamos a platicar mucho de cómo se hace el diagnóstico y demás, que básicamente la mayoría es por clínica y los estudios ahí a veces complementarios, pero de lo que más me preguntan, de hecho ahorita la última consulta que tuve, la última pregunta de la paciente fue que si va con un endocrinólogo, o sea, que si hace caso a mis recomendaciones, se embaraza, si va con un endocrinólogo y hace caso a todo el tratamiento, al seguimiento y le va súper bien, que si se va a curar, o sea, literalmente es duda, ¿me voy a curar? O sea, ¿mi ovario poliquístico se va a curar? ¿O qué va a pasar conmigo dentro de 5 años? ¿Okay? Entonces, eso yo creo que es una duda súper común, que platícanos desde tu punto de vista, ¿cómo ves? ¿Se cura, no se cura? ¿Se controla o cómo lo ves tú ese punto? Esa es una pregunta bien frecuente. Usualmente les digo, no se cura, pero se controla. O sea, es una enfermedad que puede entrar en remisión. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor te damos 3 o 6 meses de tratamiento. Si tú tienes un estilo de vida saludable, podemos retirar los medicamentos y puedes quedarte únicamente con tu estilo de vida, tener tus ciclos menstruales regulares, tener tu ovulación, se quita el acné y puedes estar un periodo. Puede ser un periodo corto, puede ser un periodo largo, libre de síntomas, libre de medicamentos. ¿Por qué no decimos que se cura? Porque esto puede regresar en un futuro o incluso aunque no regrese, el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina o enfermedades metabólicas en un futuro persiste. Entonces es un seguimiento que se tiene que seguir dando a la paciente, pero definitivamente se puede controlar y pueden estar largos periodos de tiempo sin ningún medicamento, siempre y cuando tengan un buen apego a un estilo de vida saludable. Ok, y es parecido, no sé si estés de acuerdo en decir, mientras lo tengas controlado, es como si no tuvieras la enfermedad, ¿no? Exactamente. El problema es cuando te descuidas y cuando te descontrolas, pues podríamos de alguna manera, ahí es cuando tienes el síndrome o tienes las manifestaciones y es cuando otra vez volvemos a batallar, ¿verdad? Entonces sí es un tratamiento o es un seguimiento que prácticamente es de por vida. No todo el tiempo tienen que estar yendo con nosotros, contigo o conmigo, pero sí es algo que se le tiene que estar dando seguimiento, ¿verdad? Muy bien. Y de las especialidades, aparte de endocrinología, aparte de ginecólogo, biología de la reproducción, ¿qué otras especialidades consideras que generalmente acuden las pacientes con ovario poliquístico? Ya dijiste ahorita que muchas veces los dermatólogos te las mandan a ti, muchas veces nosotros como ginecólogos te las mandamos a ti. ¿Qué otras especialidades te toca que también tengan una parte en el manejo del ovario poliquístico? Creo que principalmente son 3: ginecología, dermatología y nutrición clínica. Nutrición. Sí, nutrición. Y el trabajo en equipo debe ser entre todos, o sea, porque habrá ciertas cosas, por ejemplo, la parte del acné o el hirsutismo, el vello corporal, pues esta se tiene que tratar en conjunto con dermatología. La parte del estilo de vida se tiene que tratar en conjunto con nutrición. La parte de fertilidad se tiene que tratar con biología de la reproducción. O sea, creo que trabajando en equipo es como se llega más lejos. O sea, si una sola persona te dice que te puede resolver absolutamente todo en esta vida, ten cuidado. Ten cuidado, vete corriendo, les digo yo. Muy bien, perfecto. Y en la cuestión, por ejemplo, a mí me ha tocado que muchas veces, generalmente tenemos como que alguien de confianza, ¿no? O sea, yo, José Ángel, mando a mis pacientes de SOP con la doctora Carolina, mando a mis pacientes que yo considero que necesitan algo de dermatología con tal dermatólogo, pero muchas veces también me toca que lo que tú dijiste, que es un manejo multidisciplinario, y a veces la paciente ya tiene su endocrinólogo, la paciente ya tiene su dermatólogo, la paciente ya tiene su nutriólogo, nutrióloga, etcétera, etcétera. Y a veces me toca que nosotros damos un tratamiento. Por ejemplo, yo soy muy específico en decirles, te voy a dar anticonceptivo, no es la cura. O sea, generalmente el anticonceptivo lo damos por algún periodo de tiempo en lo que corregimos tus alteraciones metabólicas, hormonales, para que te esté viniendo la menstruación mes a mes. Pero muchas veces piensan que el anticonceptivo va a ser la cura y eso no lo cura. Entonces a veces hay algunas pacientes que sí son candidatas a usar anticonceptivos, otras que no, depende de muchos factores.
Pero el punto al que iba es que muchas veces, por un decir, van con algún nutriólogo y si les tocó que les dimos anticonceptivos y luego como que nos andamos peleando entre nosotros mismos, como que cuando, vamos a suponer, yo les digo, ve con el nutriólogo, baja de peso, y es más difícil en estos pacientes bajar de peso, entonces después el nutriólogo dice, no, pues es que es culpa del anticonceptivo que te dio el ginecólogo, ¿no? O es culpa de que no estás tomando bien la metformina, o sea, siempre queremos encontrar como un culpable. Entonces, el punto es hasta dónde te has topado que los pacientes van con otros especialistas, subespecialistas, y que de repente, en vez de beneficiarte, parece como si un doctor le estuviera diciendo eso que tú dices. O sea, en vez de hacer un manejo multidisciplinario, es como si nos estuviéramos peleando de que no, pues es que aquel se equivocó y por eso no te ha funcionado, aquel se equivocó, te ha funcionado. Sí es frecuente que vivas este tipo de situación. Digo, a mí me pasa mucho porque cuando decidimos usar anticonceptivo y luego después a todo le quieren echar la culpa al anticonceptivo de todo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tú lo ves desde tu punto de vista de lo metabólico? Sí es muy frecuente, por ejemplo, se ha puesto de moda, por ejemplo, en la alimentación, de que si vivo con síndrome de ovario poliquístico, tengo prohibido el gluten, los lácteos, la soya y síguete con la lista. Okay. Cuando realmente, o por ejemplo, como dices, los anticonceptivos me causan infertilidad, me suben de peso, o sea, son muchas ideas equivocadas o mal aplicadas. Entonces, usualmente lo que platico con los pacientes es simplemente darles como toda la evidencia de por qué ese profesional de la salud te dijo eso, qué evidencia existe. Ejemplo, es que me dijo mi nutriólogo o mi nutrióloga que yo no puedo consumir gluten porque tengo SOP. Y les explicas de que, bueno, existen algunos estudios pequeños, observacionales, o sea, que únicamente vieron un grupo de personas que le cayó mal el gluten, pero eso no ha sido corroborado, no se puede extender a toda la población. Habrá alguna persona a la que no le caiga bien el gluten, pero no existe la evidencia para quitárselo a todos. Si tú quieres, podemos probar, quitar el gluten 1 o 2 semanas, a ver cómo te sientes, pero no es una recomendación médica que le hagamos a todos. Igual los anticonceptivos, de que bueno, pues es que hay estudios grandísimos en miles y miles de personas que dicen que son seguros, que no suben de peso, pero tampoco te voy a decir que ninguna mujer en la historia de la humanidad ha subido de peso con un anticonceptivo. ¿Qué te parece si lo probamos? Vamos a ver cómo te sientes. O sea, yo creo que muchas de esas ideas equivocadas es porque no nos tomamos el tiempo de explicarles de dónde salió la idea, qué es lo que dice la evidencia científica y qué es lo que pudiera pasar. Y cada paciente debe de sentirse empoderado de decir, ¿sabes qué? Lo quiero intentar. O no, aunque no haya evidencia, prefiero no hacerlo y nosotros tenemos que respetar esa decisión. Sí, eso que dices me suena mucho a un término que utilizamos nosotros en medicina, que es individualizar el tratamiento, ¿no? O sea, que aunque seamos varios especialistas, cada mujer, lo que tenemos que entender, que ya lo he platicado también anteriormente, es no estamos tratando el síndrome ovario poliquístico, sino que estamos tratando a Juanita con ovario poliquístico. Es diferente si tiene sobrepeso, si tiene obesidad mórbida, si es delgada, pero que pueden tener ovario poliquístico. Es diferente si Margarita tiene ovario poliquístico y está buscando embarazo y aparte tiene sobrepeso. Es diferente Carolina, o sea, tu nombre es diferente Carolina, que tiene ovario poliquístico y que es delgada y que está bateando con problemas de acné y de vello facial, que le llamamos hirsutismo. Entonces, esto que tú estás diciendo es más o menos eso, ¿no? O sea, tiene que ser individualizado, viendo qué le funciona a cada una de las pacientes, viendo cuáles son sus necesidades, explicándoles el por qué y el para qué. Y eso, al final de cuentas, la mayoría de las veces nos va a generar que, aunque le invertamos 5 o 10 minutos más a nuestra consulta, a la larga sea un mejor resultado en su tratamiento, ¿verdad? Por último, como que tips que tú consideras o cosas que frecuentemente te platiquen o dudas frecuentes que tú generalmente las desmientes o les aclaras, como lo que acabas de decir, como el hecho de que generalmente se tiene la idea de que el anticonceptivo causa
mayor, que aumenten de peso, y eso nos contrapone a lo que queremos lograr en un ovario poliquístico. Entonces, ¿cuáles son los mitos más frecuentes o las dudas más frecuentes? No mitos, las dudas más frecuentes que tú consideras que deberíamos de desmentir en el ovario poliquístico. Pues lo que más me preguntan en la consulta, si los anticonceptivos suben de peso, que la respuesta es no. No quiere decir que es imposible que subas de peso, pero la mayoría de las pacientes, los estudios dicen que se mantienen en el mismo peso y algunas incluso bajan de peso porque los anticonceptivos controlan este exceso de hormonas masculinas que nos hacen subir de peso. Otra, si los anticonceptivos causan cáncer, la respuesta también es no, no causan cáncer. Otra, de la alimentación, realmente no tienes ningún alimento prohibido. Sí puede haber ciertas sensibilidades, puede haber ciertas intolerancias, pero no son específicas al síndrome de ovario poliquístico y no son generalizables a todas. Otras, si se van a poder embarazar. Si están bien controladas, se pueden embarazar sin ningún problema. Si no están bien controladas, nos podemos apoyar en un manejo conjunto y, o sea, se puede, hay soluciones. No es como una infertilidad que no tenga solución. Otra es si se hereda. Se hereda la predisposición genética, no se hereda la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? No es como que yo, Carolina, la tengo y si tengo una hija, mi hija la va a tener. O sea, le heredo un poquito más de riesgo, pero no le heredo la enfermedad como tal. Otra es si se cura cuando entran a la menopausia. No decimos que se cura si disminuyen los síntomas. ¿Por qué? Porque es normal que disminuya la producción de andrógenos, que son estas hormonas masculinas. Como los ciclos menstruales se retiran, ya no se dan cuenta, pero no decimos que se cura porque el riesgo de la resistencia a la insulina sigue estando más alto. También me dicen si pueden tener síndrome de ovarios poliquísticos si no tienen quistes en los ovarios. Sí, sí se puede, siempre y cuando tengas los otros datos. ¿Qué más me preguntan muy frecuentemente? Pues ahorita son de las que me acuerdo. Son de las que te acuerdas, muy bien. Sí. Ya para terminar, tú, algo que ya ahí te he etiquetado ahí ocasionalmente, ¿cuál es tu postura? Que es algo súper frecuente y tú también vas a decir, seguramente también contigo pasa lo mismo. Cuando ya llegan, o por ejemplo conmigo llegan y que ya fueron con otro doctor y casi de entrada la mayoría de los médicos les va a dar a todos, a todas y a todos, bueno, a todas las que tienen ovario poliquístico, metformina y Inofolic. Como que haz dieta, o sea, en resumen, todos los doctores, haz dietas, ejercicio, toma metformina y toma el Inofolic o el mioinositol, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu postura hacia eso? ¿Cómo manejas ese punto? Sobre todo esto que te digo de la metformina y del inositol. Bueno, lo primero es que lo que está científicamente comprobado que funciona es el estilo de vida saludable, que implica alimentación, ejercicio, sueño, etcétera, y los anticonceptivos. O sea, los anticonceptivos son la primera línea. Es cierto que no todas las mujeres son candidatas, no todas quieren, no todas pueden, no todas lo toleran, hay algunas que les dan muchos efectos secundarios. Correcto. Y ok, perfecto, existen otras opciones. ¿Cuál es la segunda línea? La metformina. La metformina es un medicamento muy comúnmente utilizado que mejora la sensibilidad a la insulina y hasta el 50% de las mujeres que toman metformina mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual deja que el ovario funcione mejor, se regularizan los ciclos, se normalizan las hormonas y todo perfecto. Pero es de segunda línea porque funciona en el 50%, o sea, una de cada dos mujeres no te va a funcionar. ¿Qué otras alternativas existen? Hay medicamentos que se llaman antiandrógenos, que son medicamentos más especializados que usamos los endocrinólogos, que sabemos que funcionan, pero están contraindicados cuando buscan fertilidad porque pueden causar alteraciones en los bebés, entonces no es algo que dejemos libremente. Y luego viene el mioinositol, que está muy de moda, y lo que yo hago con los pacientes es que les explico que es un medicamento pues relativamente inocuo, pero que la evidencia científica no es sólida. ¿Qué quiere decir? Los estudios preclínicos significa que se hicieron en células y en animalitos. Dice que funcionan perfecto,
Los estudios en humanos cuentan otra historia. En algunos estudios en humanos dice que funciona bien, pero son estudios pequeños y son estudios observacionales. O sea que realmente no sabemos si lo que funcionó fue el inositol o lo que funcionó es que las pacientes estaban haciendo ejercicio, estaban cuidando su dieta, estaban haciendo otras cosas. Realmente el mismo medicamento que dicen que no funciona. Entonces yo lo que les explico es, no hay evidencia contundente, algunos estudios dicen que sí, algunos estudios dicen que no, pero si tú quieres lo podemos intentar, sabiendo que a algunas personas les va a funcionar y que a algunas personas no les va a funcionar, pero con la tranquilidad de que es un suplemento, es un medicamento relativamente seguro. Si tu cuerpo no lo necesita, lo peor que puede pasar es que lo orines y que pues te gastaste el dinero de Okis. Exactamente, pues muy parecido a lo que les digo yo. Ahí a veces por las historias o por este medio de información es bien difícil explicar todo lo que tú acabas de explicar a detalle. Pero sí, o sea, justamente es lo que les explico yo. O sea, no hay una pastilla milagrosa, no hay, mientras no hagamos cambios en el estilo de vida, tú puedes tomar metformina, Inofolic, etcétera, etcétera. Y la base del tratamiento generalmente es dieta y ejercicio para el control metabólico. Y pues bueno, si tú sientes que te funciona y sabiendo todo lo que tú explicaste, pues síguelo tomando, no pasa nada, pero realmente yo no necesito que lo tomes para los fines reproductivos, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, agradecerte tu tiempo. Yo creo que a la gente le va a gustar bastante cómo lo explicaste, todo lo que sabes de este tema que es muy interesante. Y pues bueno, si empiezan a surgir ahí bastantes dudas por ahí, pues ahí te estaremos etiquetando para que te localicen por las redes sociales, para que te puedan contactar, para que acudan a que les puedas ayudar en su control metabólico. Y si en otro momento llegamos a coincidir para seguir hablando de este tema o algún otro que generalmente tratemos en conjunto los ginecólogos y los endocrinólogos, pues ya lo platicaremos más a detalle, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias a ti. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Caro. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.